Ahora sí, un segundito. Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por conectarse, por siempre estar pendientes de las clases y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Una notita antes de empezar la clase. En la mañana noté que no les envié el enlace. Tenemos dos grupos en este mismo curso. Y se me olvidó enviar el enlace de Zoom para uno de los grupos. Entonces, si por A o B razones no reciben ustedes el enlace instantáneo, ustedes pueden accesar con el enlace que les envié, por ejemplo, que les envié el lunes. Es el mismo enlace, ese no cambia. Entonces pueden hacer eso en caso de que no reciban el enlace y ustedes saben que ya comenzó la clase, ¿verdad? Si me pueden hacer ese favor. Voy a tratar de no olvidarme, pero si se me olvida ya tienen eso en mente para que se conecten en las clases. ¿Tá? Amén. Bueno, con esa notita, vamos a dar inicio a la lección número 4. Continuamos el curso La Iglesia Cristiana y hoy vamos a ver cómo el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado, transforma, cambia la vida de Saulo de Tarso, un cambio de 180 grados por el poder de Jesucristo mismo, ¿verdad? Él hace ese cambio en la vida de este perseguidor, de este enemigo del Evangelio, enemigo del propio Jesucristo, y lo transforma, lo convierte en un gran apóstol para que lleve el Evangelio a diferentes partes del mundo. Y pues hoy vamos a ver de cerca la historia de Saulo de Tarso. Muy bien, vamos a enfocarnos también en Hechos 9, 1 al 19, que es la conversión de Saulo de Tarso. También vamos a repasar un poquitico sobre los capítulos 3 hasta el 8 de Hechos que nos tocó leer para ver cómo era la iglesia cristiana, qué hacían, cuán enfocados estaban en el evangelio que el Señor les encomendó. Postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, vamos a comenzar con esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste por mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, tenemos aquí los tres objetivos de la lección. El primero, usar el método de las 4C para entender Hechos 9, 1 al 19. Número dos, responder con evidencia bíblica por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero. Y concluimos, responder con evidencia bíblica por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Entonces, esas dos preguntas vamos a responder a la luz de las Escrituras. Muy bien, esta pregunta va a estar en el proyecto final. Pueden tomar notita. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Esa pregunta va a estar ahí. Y hoy en el estudio de esta noche vamos a responder a esa pregunta para que ustedes puedan contestar su proyecto final. También pueden hacerlo en sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, esta sería la pregunta 4 de su proyecto final. Son 8 preguntas, nos quedan 4 más. Con ella. Ya está. Muy bien.
Excelente. Entonces vamos a pedir unos voluntarios, 3 o 4 personas que nos ayuden con la investigación de los textos bíblicos que nos tocó leer. Y la pregunta dice así, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos, los capítulos 3 hasta el 8? Vamos avanzando con Jimmy. Querido Jimmy, cuéntenos todo, cuéntenos el resumen de lo que sucedía en esos capítulos. Amén, pastor. En Hechos 3 he podido leer que habla sobre la sanidad milagrosa que se hizo al cojo de nacimiento, ¿no? Que lo hizo Pedro con Juan, Ujú. donde le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y lo levantan en nombre del Señor Jesús. Y en el Hechos 8 podemos ver la expresión de la iglesia cristiana tras la muerte de el discípulo Esteban, que muere apedreado por predicar la palabra, ¿no? Y Ah, ahí mismo se inicia la persecución que provoca la dispersión de los creyentes, que los esparce por Judea y Samaria a todos los creyentes, por la misma persecución que se da en esos tiempos. excelente, querido hermano. Muy bien. Amén, pastor. Gracias, hermano, por dar comienzo a esta investigación. Vamos a avanzar con Anet, algunos otros detalles de los que ya Sí, buenas. mencionó Jimmy. Sí, yo aquí en Hechos del 3 al 8 dice las actividades en la iglesia. Yo hice el resumen de las actividades que se llevaron a cabo del versículo 3 al 8. Dice, predicar y anunciar el evangelio, enseñar y estudiar la palabra de Dios, testimonio y proclamación de la obra del Espíritu Santo, oración y adoración, comunión y ayuda mutua entre ellos mismos, eventos milagrosos como la curación del cojo en Hechos 3 y la conversión de Saulo de Tarso, la gran persecución que provoca que los creyentes se dispersen fuera de Jerusalén, la difusión del evangelio por los que tuvieron que salir, um, la conversión de los gentiles. Felipe Felipe llevó el evangelio a Samaria y más tarde Cornelio a un gentil que recibió el Espíritu Santo, demostrando que la salvación era para todos. Gracias, Anet. Excelente investigación. Muchas gracias. Escuchemos a Rudy. Vamos después con José y concluimos con Evangelina. Rudy, adelante, hermana. Amén, buenas noches. Buenas noches, hermana. Lo que he Bienvenida. podido, sí, sí, lo que he podido sacar del resumen en estos versículos, ¿no? Uno era las actividades de la iglesia, velar por los necesitados, ¿no? Lo cuanto a los materiales, los necesitados de la congregación, cosas, en las cosas materiales, ¿no? Eran generosos, eh, se comportaban, ¿no? Se compartían sus bienes, aquellos que tenían más con los que tenían menos, ¿no? Eso lo encontramos en Hechos 32 y al 33, ¿no? 4:32 al 33. Eh, Otro punto era, vivían en comunidad, ¿no? En comunión. Se reunían para escuchar las enseñanzas, oraban unos por otros, fortaleciéndose en la fe. Eso lo encontramos en Hechos 3:42. Otros vivían en unidad. Había un fuerte sentir, ¿no? De un solo corazón y una sola alma, ¿no? Está en Hechos 4:32. También era la enseñanza y la predicación, ¿no? Cogieron el mandato de Dios de expandir el evangelio, buscando que las personas creyeran y se arrepintieran, ¿no? En Hechos 8:4. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a José y luego vamos a concluir con Evangelina.
Bueno, que como que todos dieron una idea principal, los puntos principales es evangelismo y predicación. La actividad central era la proclamación del mensaje de Jesucristo. Milagros y sanidades. La iglesia demostraba el poder de Dios a través de señales y prodigios. La comunión y vida en la comunidad. Los creyentes compartían, así como lo dijo la compañera, sus posesiones y se reunían con frecuencia y mantenían una fuerte unión. La oración era lo más constante que se podíamos haber. Los apóstoles y la comunidad se reunían como para orar, bueno, yo digo que este es un paso a lo que vamos a hacer hoy, una organización y servicio. A medida que la iglesia crecía, surgieron necesidades administrativas. Bueno, creo que voy entendiendo cómo se va organizando la iglesia. En Hechos 6 se eligieron a 7 diáconos, incluyendo a Esteban y Felipe, para encargarse de la distribución de los alimentos en las viudas, permitiendo que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Enfrentamiento, persecución. Y bueno, en resumen, entre los hechos muestra una idea dinámica que es el crecimiento y la característica completa de lo que es la predicación audaz y la manifestación del poder divino para que ésta se pudiera llevar a través de de todas las comunidades que se iban aceptando el nombre de Cristo. Gracias, José. Escuchemos a Evangelina. Buenas noches. Sí, yo hice un pequeño resumen porque no he estado en todo el día, tuve poco tiempo de estudiar por motivo de trabajo, pero pude sacar que se predicaba la palabra a través del Espíritu Santo, se sanaba, se repartían las propiedades entre ellos, la gente sacaba a sus familiares enfermos, los llevaban al templo para que fueran sanados, se hacía el censo, hubo persecución, se predicaba el evangelio, hacían milagros, explicaban las escrituras, se daban buenas noticias, se bautizaban. Eso fue lo que pude sacar. Gracias, Evangelina. Gracias, hermanos, hermanas, por la excelente investigación. Claro que nos tocó leer bastantito, pero bueno, lo hicieron un excelente trabajo. También aquí colocaron algunos hermanos, predicaban el evangelio y oraban por los enfermos, vendían sus propiedades para sustentar la obra y compartir con los que necesitaban. Eran unidos, elección de ancianos para atender a las viudas y así seguir con la predicación del evangelio. Evangelismo, predicación, comunión, oración, velaban los unos por los otros. Eran transformados a hombres y mujeres espiritualmente y físicamente. Dios era quien los restauraba y ahí pusieron nuestro hermano Orlando también algunas partes, algunas cosas, actividades que sucedían en la iglesia primitiva. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ya dijeron ustedes, gracias hermanos por la investigación, pero como sabemos, el enfoque del apóstol Pedro, de los discípulos, era proclamar el evangelio, ¿verdad? Proclamaban que solamente en Jesucristo hay salvación, proclamaban valientemente la ley con todo su rigor entre ellos mismos, ¿verdad? También vimos la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Una historia muy poderosa de que el ser humano, el cristiano, no puede estar jugando con las cosas de Dios. No podemos hacer las cosas a escondidas pensando que Dios no va a ver, no va a saber nada, ¿verdad? También sufrieron los primeros creyentes la persecución feroz, pero así fue creciendo el ministerio, creciendo los creyentes. La Biblia nos dice que cada vez iba el Señor aumentando más creyentes. También vimos la triste historia del primer mártir. Esteban fue apedreado y ahí estaba Saulo de Tarso. Ahí estaba él agarrando los mantos de Esteban, estaba aplaudiendo el apedreamiento y después pues ya el Saulo de Tarso empezó una persecución feroz contra los cristianos. Está más o menos un resumen de lo que ustedes expresaron. Hacía milagros en el nombre de Jesucristo, predicaba a Cristo, solo en él hay salvación, predicaba la ley aún a los miembros de la iglesia. Sufrían con gozo, tuvo dolores de crecimiento, fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir, bautizaba y predicaba.
Excelente, excelente. Entonces eso fue como una introducción, como un captar, ¿verdad? Conocimos la vida de la iglesia cristiana en los capítulos que nos tocó leer, 5 capítulos. Muy bien, aquí vamos a contar un poquito la historia de Saulo de Tarso, quién era él, cómo era él, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Saulo de Tarso pidió permisos para ir a Damasco y extraditar a todos los creyentes, a todos los del camino, ¿verdad? Él no solo se sentía conforme con hacer eso con los cristianos de Jerusalén, sino se extendió más allá. Quería eliminarlos a todos. En el viaje a Damasco, nuestro Señor Jesucristo glorificado, resucitado, se presentó con una luz, ¿verdad? Divina, y Pablo se desplomó de su caballo que estaba cabalgando, pues, y luego ahí la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Soy Jesucristo, a quien tú persigues. Entonces, quizás Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero literalmente estaba persiguiendo a Jesucristo, pues el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Luego quedó ciego, lo llevaron a Damasco. Allí el Señor mandó a Ananías, un siervo del Señor, a que visitara a Pablo, hiciera que recobrara la luz, la vista. Y pues, como leímos en el texto, eh, Ananías decía: Señor, ¿estás seguro? Es el mismo Saulo de Tarso que yo conozco, el que quiere perseguir a la gente. Pero el Señor le dijo: ve y haz lo que te digo, ¿verdad? Más o menos un poquito la historia para recapitular lo que ustedes ya leyeron. Para mí personalmente es una historia maravillosa. Es donde vemos nuestra vida. El único que ha hecho lo mismo que hizo con el apóstol Pablo es Jesucristo. Eso lo ha hecho con usted, lo ha hecho con mi vida también, y por eso de rodillas damos gracias al Señor por ese milagro de la fe en nuestras vidas. Bueno, estamos en la parte de considerar. Vamos a avanzar con las 6 preguntas, como siempre decimos. Vamos a ponernos el saco de detectives y vamos a estudiar a profundidad la historia. Comenzamos con la pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Solamente vamos a enfocarnos en el capítulo 9, los versículos 1 al 19. Adelante, hermanos, hermanas, por favor. ¿Quiénes son los personajes? Querido Jimmy. Amén, pastor. Tenemos a los dos acompañantes de Saulo, tenemos a Saulo, tenemos a Ananías, tenemos al Señor Jesús que se presenta a Saulo y también a Ananías para poder explicar, y tenemos a los fariseos quienes dan las cartas a Pablo para que pueda perseguir a los discípulos, ¿no? A los seguidores de Jesús. Excelente, Jimmy. Muy bien. Amén, pastor. Identificó todos los personajes. Vamos a avanzar con los objetos, ¿verdad? ¿Qué objetos encontraron ustedes? Pregunta número 2. ¿Qué objetos encontraron aquí? ¿Otra persona, otro voluntario, otro hermano, otra hermana? ¿Qué objetos? Adelante, querida Evangelina. Y objeto tenemos las cartas, Ujú. a ver si hay algo más. Sería el Espíritu Santo. No, bueno, no es un objeto. No, No, no. podemos mirar el cielo, ¿verdad? El cielo, sí. Ujú. ¿Qué pasó con la luz que vino del cielo, verdad? Ahí va la luz, ahí va. ¿Mm? Este, el caballo, no, Sí, asumimos que iba en un caballo, ¿verdad? sí, sí. Por ahora sería Excelente. eso. Gracias, querida Evangelina. Creo que Escuchemos a eso. José. Otros objetos de los que ya mencionó Evangelina, José.
El micrófono, José, no le escuchamos. En lo primero pensé que era, no había leído bien, pero es agujón. Y yo pensé que era aguijón. Este objeto se menciona en la voz que Saulo oye. La frase dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ya, entonces aquí estaba como que confundido. Se refiere a un palo puntiagudo que se usaba como para guiar a los animales. Ujú. Manos, Ananías, siguiendo la instrucción del Señor, impone sus manos sobre Saulo para que se recobre la vista y se llene del Espíritu Santo. Y escamas, que se describe como le cayeron de los ojos como escamas. Entonces creo que, bueno, esas son las principales. Sí, excelente. Entonces sí, podemos ver el suelo también donde cayó Saulo. Am, la mano, lo tomaron de la mano para llevarlo, bien decían los ojos, también las escamas que cayeron después. Muy bien, entonces esos son los objetos, ¿verdad? Me imagino que las alforjas que iban en los caballos estaban llenas de papeles, ¿verdad? Llenas de cartas para, pues, capturar a los creyentes. Querida Annette, El ¿dónde aceite. el aceite? Y la casa también, no sé si fue mencionada, pero la casa donde se encontraba él. Excelente. La casa, ¿verdad? Excelente con dirección exacta. Entonces dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha o recta, ¿verdad? Dice que era Derecho, la única calle que era en línea recta. Las otras calles eran torcidas, por así eso se llamaba es. así. Sí, Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Usted ya dijo, ¿verdad, Annette? En la casa de un tal Judas. Rudy, adelante. ¿Dónde más? Bueno, ahí nos menciona acerca de Damasco, ¿no? Sí, es interesante porque, ¿verdad? Lo que la conversión de Saulo de Tarso fue cerca de Damasco, donde Ananías le fue a visitar, fue ya en Damasco, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, cuánto de distancia está en una casa. Muy bien, ¿quién más tenía la mano levantada? ¿José? Sí, pastor. Bueno, el evento central donde una luz del cielo lo rodea y oyó la voz de Jesús es cerca, bueno, ya saben que es cerca de Damasco. Pero hay un Ujú. punto central aquí. Dentro de la ciudad fue una casa en la calle que se llama Derecha, donde le encontró el discípulo Ananías. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, claro y concreto, ahí están los lugares donde ocurrió claramente. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Un voluntario, una voluntaria que tenga la manito levantada. Querido Maximiliano, yo vi su mano levantada antes. ¿Puede decirnos cuándo ocurrió la historia? Sí, ocurre la historia en el momento de que Saulo le pide cartas al sacerdote para ir atrás de los cristianos a Damasco. Y allí en el camino a Damasco fue cuando le viene la luz y la aparición de Cristo y la voz en arameo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y allí él solo escuchaba la voz de Cristo y le decía, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente el Señor le dice que él fuera a la casa, a la casa por la calle derecha, que se le iba a decir lo que tenía que hacer. Y allí fue él conducido por soldados, supongo que fueron por soldados, que fue conducido a esa casa ahí. Sabemos que cerca de Damasco ahí, que le sucedió todo eso ahí. Gracias, Maximiliano. Sí, es posible que fueron guardias, ¿verdad? Guardias que le acompañaron a Saulo de Tarso. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la referencia más cercana que tenemos en el capítulo 8 que leímos? Ahí sucedió algo, ¿verdad? Entonces podemos decir, después de la muerte de quién? Del primer mártir, de Esteban, ¿verdad? Porque ahí estaba Saulo de Tarso, él vio que había posibilidades de erradicar todos los creyentes y él se lo tomó a pecho, ¿verdad? Entonces podemos decir después de la muerte de Esteban, más o menos en el año 32 después de Cristo, si de pronto queremos ponerles unos números ahí. ¿Cuál es el problema, hermanos? Hermanas, ¿qué problema o problemas identificaron ustedes aquí? Vamos con José, luego con Rudy, Maximiliano y Jimmy. Un problema por persona. José, Bueno, un problema por persona. por Bueno, favor, para no demorar mucho. vamos a buscar como problemas externos. Una persecución religiosa, la principal amenaza externa fue la persecución por parte de la autoridad judía. Los apóstoles fueron arrestados, ahí está en Hechos 4 y 5, amenazados y en el caso de Esteban, apedreados hasta la muerte, Hechos 7. Esto llevó a la dispersión que los creyentes Persecución, fueran. hermano. Sí, Persecución, sí, vamos a ponerle persecución. sí, bueno, sí, perdón, bueno, dispersión, bueno, yo aquí lo tenía dispersión de los creyentes fuera de Jerusalén. La otra, en esta parte también una confrontación ideológica. Hubo un conflicto constante con los líderes del judaísmo sobre la identidad de Jesús como el Mesías y la validez del nuevo movimiento. La predicación de los apóstoles fue vista como una blasfemia y como una amenaza para los judaístas. Gracias, José. Escuchemos a Rudy. Adelante. Principalmente fue, ¿no? La persecución, ¿no? Ese es el máximo problema, fue, ¿no? La persecución que se estaba por acercar, ¿no? Ya se estaba acercando la persecución a los hermanos, o ya había persecución, sino que ya lo estaban dando a flote, ¿no? A conocer aún más. Más formal, si se podría decir, ¿verdad? Entonces ahora era bajo los parámetros de la ley de los judíos. Gracias, hermana. Maximiliano, ¿algún otro problema? ¿Cómo era la actitud de Pablo? Podemos decir que el problema se basaba fundamentalmente en la doctrina que se predicaba de Jesucristo, como que ellos perseguían porque decían, los llamaban a los del camino, este, que eran como herejes. Entonces, como que el problema era la doctrina que predicaban de solamente Jesucristo, hay salvación a través de él, y le predicaban el evangelio y la resurrección de que él había resucitado y todo, y ahí entraron a perseguirlo a través de, podemos decir que de la doctrina de Jesucristo. Gracias a Maximiliano. Y vamos con Jimmy y luego pasamos a la siguiente pregunta con Ana Graciela. Y pastor, buenas noches con todos. Bueno, acá podemos ver como problema que por la misma educación que tenía Pablo, que era fariseo, él se oponía a la doctrina de Jesucristo, ¿no? Y por otra parte, de Ananías, que al principio tenía la duda de ir a visitar a Pablo, por lo que ya lo conocía cómo era Pablo, ¿no? Que perseguía y mataba a los creyentes en Cristo. Esos dos problemas es lo que he podido captar. Gracias, Jimmy. Muy bien. Amén, pastor. Entonces, sí, de la persecución y también era como ir a ver un enemigo, ¿verdad? Gracias. Vamos con esta pregunta. ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Querida Ana Graciela y luego también a nuestro querido hermano Miguel. Mismo problema del otro día, hermana, no la escuchamos. Qué pena. Sí, hágame un favor, si desea salir de la reunión, vuelva a ingresar, pero esta vez ingrese con
los datos del celular. De pronto eso sea el inconveniente. O si está en una red de internet, conéctese con el internet, por favor. Muy bien, entonces vamos con nuestro hermano Miguel. Se resuelve el problema, ya identificaron los hermanos, las hermanas el problema. Y cuénteme, hermano Miguel, ¿se resuelve o no se resuelve? Amén, pastor. Sí, se resuelve porque el Señor Jesucristo había entrado en providencia, ¿verdad? Apareciéndole en aquella situación y de esta forma mostrándole a Pablo, ¿verdad?, quién era él, identificándose a él identificándose a Pablo, ¿verdad?, que era duro de esta forma perseguirle al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien. Querida Anet, cuéntenos. Ya Sí, mencionó sí, nuestro hermano Miguel que que se resolvió el problema por la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo. sí, como dijo el hermano, ahí se le aparece Jesús, ahí empieza la confesión, porque de inmediato, bueno, yo al ver el relato, miro que como él de inmediatamente le reconoce y le dice Señor. No preguntó quién eres tú, sino que de inmediato él reconoció, o sea, pudo ver ese cambio porque no estaba bien. Él era un celo el que él tenía, ¿verdad?, por Dios, por eso es que él perseguía, pero cuando se le aparece y le habla a Jesús, de inmediato reconoció, sí, el poderío del Señor. Ahí es donde veo yo que se resuelve el problema, porque él dejó todo, incluso cuando estuvo en la casa, estuvo orando, o sea, pidiendo y esperando. Hubo una señal ahí cuando llegó Ananías y decirle que el Señor le dio la visión de que le iba a sanar sus ojos. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Evangelina. Sí, se resolvió el problema, como decían los hermanos, cuando fue lleno del Espíritu Santo y al final fue bautizado. Ujú. De ahí, Gracias, eso es hermana. lo Muy que... bien. Excelente. Entonces se resolvió el problema por intervención divina. Nota usted aquí que ¿qué tuvo que suceder para que Pablo, Saulo de Tarso, fuese transformado? Un poder divino, una intervención divina, ¿verdad? Porque él por su propia voluntad no quiso cambiar. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo ha pasado con nosotros. Cuando el Espíritu Santo vio conveniente hacer esa obra, ese milagro de la fe en nuestros corazones, lo hizo y bendito sea Dios que lo hizo cuando más lo necesitaba, ¿verdad? Entonces es el mismo Señor Jesucristo que también resolvió el problema espiritual de nuestra vida, esa arrogancia, esa ignorancia, si se podría mencionar, de nuestra vida espiritual sin haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, sin haber visto quién es Él. Y hoy a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, la Biblia nos revela quién es Cristo nuestro Salvador. Excelente, entonces ya hemos visto la historia, hemos identificado a los personajes, los objetos, también hemos identificado el problema, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia. Ahora tenemos un poquitico más de información y ahora esa historia la vamos a hacer nuestra, la vamos a aplicar a nuestra vida con estas 4 preguntas, ¿verdad? No sin antes pasar por identificar cuál es el punto principal de esta historia. Estamos en la parte de consolidar con 4 preguntas. ¿Cuál es el punto principal, el punto central de esta historia, hermanos, hermanas? Había algunas manitos levantadas antes. Querido Maximiliano, cuénteme, hermano, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Y podemos decir que el punto principal de esta historia es cómo Dios transforma la vida del ser humano, ¿no? Por más errante que el hombre camine y bajo los pensamientos que uno tenga,
y bajo la doctrina, que uno esté cegado, que Dios, podemos ver que el punto principal de Dios es la transformación, ¿no? La transformación de que te transforma de las tinieblas a la luz. Lo podemos ver en Saulo, como él era fariseo de fariseo y terminó siendo el último de los apóstoles del Señor Jesucristo. Gracias a Maximiliano. Escuchemos a José. Adelante, José. Bueno, me parece que yo me profundicé bastante metiendo también los capítulos anteriores del 3 al 8. Y hay un punto principal aquí es que el Evangelio el Evangelio de Jesucristo se expandió y la iglesia creció a pesar de la oposición tanto interna como externa, demostrando el poder del Espíritu Santo. Entonces hay unos puntos principales como en la narrativa, como es el poder y programación, oposición y persecución, expansión del Evangelio, desafíos internos. Inclusive es un resumen donde aquí vemos confinado que los desafíos y problemas que surgieron sirvieron como para fortalecer la iglesia, fortalecer lo que es el Evangelio en sí, porque se cumplió la profecía de que Jesús sería a través de todas estas personas iban a ser los testigos para programar lo que se llamaba, lo que se puede llamar más adelante, lo que se llamaba en ese momento la Gran Comisión. Gracias, José. Adelante, Rudy, directo al grano, el punto principal de la historia de Hechos 9, 1 al 19, por favor. Bueno, en el punto principal, no, para mí, ¿no? Sería la conversión, ¿no? La conversión de Pablo, ¿no? Ya nos dice la Biblia cómo fue la forma de cómo ocurrió la conversión, ¿no? Y, y nada más, ¿no? La conversión del apóstol, la conversión de Saulo de Tarso. Entonces ahí podemos poner, ¿verdad? Jesucristo con su poder divino convirtió a este pecador. Gracias. Adelante, querida Annette. Un título más. Querida hermana, no la escuchamos. Perdón, perdón. Pienso yo que cuando fue lleno del Espíritu Santo, empieza la conversión, porque como había mencionado hace un momento, y mismo Jesús le dijo a Ananías que él era instrumento, ¿verdad? ¿Por qué le iba a hacer el cambio? Dios conocía el corazón, lo más profundo de su corazón, a pesar de que él perseguía a los cristianos, el Señor vio en él que así como tenía ese celo para Dios, o sea que era el mismo, pero él no lo sabía, simplemente hizo ah, lo transformó y fue lleno Gracias. del Espíritu Santo. Excelente. Muy bien. Entonces, querido Miguel, un título más. Sí, pastor, lo que yo veo en esto es la conversión de Saulo, ¿verdad? Que prácticamente se estaba yendo a perseguir a los cristianos y tuvo un encuentro con el Señor en el camino, como cada uno de nosotros. Gracias, Miguel. Muy bien. Excelente. También aquí hay algunos puntos principales que ustedes mencionaron. El punto principal es sobre la resurrección de Jesucristo, el cual Pablo no creía. Bueno, también vamos a resumir. Si por la intervención divina vamos a la conversión de Pablo, muy bien. También acá abajo la iglesia creció, sí. A través de Pablo se llevó el mensaje a los gentiles. Bien podemos decir, ¿verdad? Jesucristo hace posible lo imposible al convertir a Saulo de Tarso. Podemos pensar eso también, cubre toda la historia. Imposible para Pablo porque él no tenía ni la más remota idea de ser un creyente, ¿verdad? Muy bien.
Vamos ahora a la aplicación práctica de la palabra de Dios. Estamos en la ley de Dios como un espejo. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. ¿Verdad? Es fácil ver la actitud arrogante, la actitud desalmada de este judío, ¿verdad? Que literalmente era un orgulloso, pensaba en sí mismo, pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero vemos que era un pecado contra Dios. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué pecado ve usted en esta historia? Poniéndose en los zapatos de Saulo de Tarso. Rudy, Bueno, yo veo aquí, ¿no? En esta historia, en Pablo, ¿no? En Pablo vemos que el orgullo que tenía en el corazón, ¿no? El orgullo y sobre todo el enojo por las cosas que hacían los cristianos, ¿no? El enojo, el celo. Y en mi vida, pues, como también nos dice, ¿no? Qué pecado veo esta historia y confieso en mi vida, ¿no? Que también a ujú, veces tenemos orgullo en el corazón realmente, ¿no? Yo sí confieso que a veces me lleno el corazón de orgullo y, y bueno, que Dios me ayude en esa situación, ¿no? amén, querida hermana. Sí, gracias por su confesión sincera. Querido Jimmy, Sí, pastor. Acá, pastor, también se puede ver que Pablo tenía un ego, ¿no? Por motivo de que él mismo era fariseo y era estudioso en las palabras, pensaba que lo que él sabía era lo adecuado, ¿no? Lo correcto. No veía ujú, más allá, a pesar de sus estudios, que en las profecías que él estudiaba ya se hablaba sobre Jesús y a pesar de sus estudios que él tenía, no podía visualizar eso, ¿no? Por eso es que él perseguía a los discípulos pensando que él estaba en lo correcto. gracias Amén. Jimmy, bien dicho, hermano. Annette, Sí, el pecado que yo veo en esta historia es, bueno, una de las cosas que mencionó ahorita el hermano, el conocimiento que él tenía, o sea, había sido estudiado había sido enseñado por no recuerdo el nombre, pastor, Gamaliel, Gamaliel, Gamaliel. ajá, Gamaliel, incluso, bueno, en una historia que yo miré, él le llegó a mencionar que tuviera cuidado, ¿verdad? Pero creyendo él que poderle ayudar a Dios, pero realmente a Dios no se le puede ayudar. Y yo, como veo el pecado en mi vida, pues el creer que lo hago por mí, cuando es el Espíritu Santo, o sea, Jesús a través, ¿verdad? Por eso dejó a su Espíritu Santo, para que morara en mí conforme a la obediencia. Gracias, querida Es- hermana. Me encantan estos dos pecados que colocaron aquí Marina y también Arsenio. Dice el odio, ¿verdad? Lo que lleva a ser el odio en la vida del ser humano. Matar, asesinar, aprisionar, menospreciar hacia los demás. El fanatismo por la religión también es un pecado grande que vemos hoy en día. También era lo mismo con los judíos, con los fariseos, ¿verdad? Que se creían los únicos que tenían la verdad. La mentira, la difamación, etcétera, ¿verdad? Gracias. Maximiliano, hermano, adelante. ¿Algún pecado que usted identifique en su vida en base a este texto? Sí, podemos ver, en base al texto, podemos ver la historia, la incredulidad, ¿no? Porque viendo ellos todas las profecías que se cumplían y todo, y aún conociendo bajo la ley que no tenían que matar, y ellos mataban y no creían de que, sabiendo de que era la profecía de que el Mesías venía del reinado eterno, del reino, y no querían creer y como que estaban ciegos, ¿no? Y Gracias, puede ser la incredulidad. gracias, Maximiliano. Escuchemos a José. José, hermano, adelante. Bueno, antes que todo, eh, eh, este encuentro con Jesús es este encuentro con Jesús es como es el propio perseguidor motivado por el fanatismo religioso que se encontraba en ese momento.
Él está respirando amenazas de muerte contra los seguidores de Jesús desde una perspectiva religiosa. Estas acciones podrían considerarse como una manifestación, digamos, de la propia ignorancia y el odio que tenía en ese momento. Aquí lo que encontramos que va contra los principios del amor y la misericordia según el Nuevo Testamento y la fe cristiana. Sin embargo, aquí se presenta la conversión, como lo explica usted, pastor, que es la gracia del Señor. Amén, hermano querido. Muy bien. Excelente. Entonces hay un montón de pecados que podemos identificar aquí también. A veces con nuestras actitudes somos enemigos de Cristo, ¿verdad? Y en vez de compartir el Evangelio, a veces el orgullo, la arrogancia, siempre El, de creernos mejores que los demás, el rechazo a es, Dios, perdón, el rechazo a Dios, bien importante. rechazo a Dios, sí, literalmente eso era lo que hacía Saulo de Tarso, ¿verdad? Y eso también nos toca de cerca a nosotros, ¿verdad? Es bueno meditar en las ofensas, cómo ofendemos a Dios. Siempre hemos dicho que hoy en día quizás podemos conocer bastante las escrituras, podemos ser bien teóricos, pero desafortunadamente no somos prácticos, ¿verdad? No practicamos el cristianismo. Y eso era lo que Saulo hacía, ¿verdad? Él conocía las escrituras, todo lo del Antiguo Testamento, pero perseguía el único medio por el cual Dios nos concedió el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna, que es Jesucristo, ¿verdad? Hoy en día también pasa lo mismo, ¿verdad? Jesucristo es nombrado en cualquier parte del mundo, pero creerlo en Él, confiar en Él, convencernos de que la muerte, de que su vida perfecta, la muerte inocente, la cruz, derramamiento de sangre por nosotros, la resurrección gloriosa de entre los muertos, realmente es el pago perfecto por nuestras iniquidades. A veces lo damos por sentado y no lo valoramos como tal, ¿verdad? Sin embargo, el Señor está lleno de gracia, el Señor lleno de misericordia, como lo estuvo con este miserable pecador. La conversión, el hecho de confrontarlo, fue una muestra inmensurable del amor de Cristo, ¿verdad? Eso nos lleva a hacernos esta pregunta. Aquí vemos la gracia de Dios, aquí vemos el amor, aquí vemos el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos ve usted en todo este texto bíblico? Mira que hay unos mensajes. Gracias, Luz Elena. Querida Evangelina, adelante, hermana. Yo veo en el versículo 18 que dice, al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecía escamas, y éste recibió la vista, y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado. Ujú. Podría ser ese. Sí. El amor de Dios en su máxima expresión. Entonces, ¿quién le quitó la venda de sus ojos? ¿Quién le destapó los oídos? ¿Quién les transformó el corazón? Jesucristo, ¿verdad? Para que vea al Cristo, al Mesías prometido, al ungido de Dios, al que llevó a cabo la redención de nuestros pecados. Querida Rudy, adelante. Sí, no, yo veo en el 9:4, ¿no? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? El Señor, veo en este verso, ¿no? Que el Señor siempre nos alumbra con su luz, ¿no? Al ver que a veces fallamos, ¿no? Él está alumbrando ahí con su luz para poderlo reconocer, ¿no? Para poder reconocer cómo estamos delante de Él, ¿no? Gracias, querida Rudy. Escuchemos a José. El micrófono, querido José. En
en esta parte pues me podría ayudar. Hay una palabra clave que se llama hermano. Yo la estuve estudiando bastante. Esta palabra es clave, ya que Ananías, en representación de la comunidad cristiana, muestra un amor y una aceptación incondicional hacia quien antes era su perseguidor. Esta acción de reconciliación es un reflejo del amor de Dios que nos llama a perdonar y amar a nuestros enemigos. En lo correcto, hermano, es un perdón instantáneo que Ananías, ¿verdad? Él recibió la orden del Señor. Le dijo, ve, no estés preguntando, no estés cuestionando, ¿verdad? Ve. Y ahí, pues, Ananías, obediente, sirvió al Señor y ese es un perdón. Lo hizo de corazón, ¿verdad? No dijo, ya tengo que hacer porque el Señor me mandó, pero vemos su forma genuina de básicamente extenderle la mano de que es una obra del Señor, ¿verdad? Excelente, hermanos, hermanas. Querida Net, vamos con el último comentario en esta parte. Sí, yo aquí en el versículo 5, en el 13 y en el 15. Bueno, porque en el 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón, ¿verdad? Porque cuando él cayó, igual, pues Jesús pudo haberlo dejado ahí, pero le mostró su amor, o sea, todavía presentándose y diciéndole, al igual cuando tuvo que irse. Entonces en el 13 también le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males. Bueno, hace rato lo dijo el hermano, pero no sé si mencionó el versículo. Ahí también muestra el amor por mí, ¿verdad? Ese cuidado que él tiene pudiera ser yo, ¿verdad? Que él manda y lo hace porque siempre manda personas adecuadas para ayudarnos cuando estamos afligidos o en diferentes pruebas que él nos ha dado. En el 15 el Señor le dijo, vete, perdón, en el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es. O sea, que aparte de todo lo que había hecho Saulo, todo lo que había cometido, lo que pasó, o sea, el Señor aún ahí le muestra su amor, su compasión, abrazándolo y levantándolo porque tú vas a estar aquí. O sea, a mí eso me llena. Gracias, querida hermana. Muy bien, esa es pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que usted mencionó me lleva directamente, usted se acuerda la conversación maravillosa que Jesús tuvo con la samaritana. Y ella dijo, ¿verdad? Cuando venga el Mesías nos va a revelar todas estas cosas. Y se me eriza la piel cuando le dijo, yo soy el que está hablando contigo, ese es el que está hablando contigo, ¿verdad? Y aquí también dice lo mismo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? El que literalmente ha hecho todo por ti y tú lo estás persiguiendo, ¿verdad? Entonces Jesucristo se identifica como ese Mesías prometido, ese amoroso Señor que está ahí siempre, siempre lleno de gracia y misericordia, esperándonos con los brazos abiertos. Esa es la imagen maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También aquí en el versículo 4 nos dice, Jesús nos muestra ese amor, ¿verdad? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Eso también nos hace la conexión con la historia cuando Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Le dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás tan preocupada, angustiada, ocupada con las cosas de este mundo, verdad? María ha escogido la mejor. Una sola cosa es necesaria y esa es estar a los pies de Cristo. También Jesús, antes de entregar su vida en una loma, miró a lo lejos a Jerusalén y dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise unirte como la gallina une a sus polluelos bajo sus dos alas y no, bajo sus alas, pero no quisiste, ¿verdad? Vemos
el amor de Cristo en toda su expresión. Bien mencionaban ustedes, Jesús pudo haber expresado otras palabras más fuertes, ¿verdad? Pero con este pecador, con este desobediente, con este perseguidor, con este enemigo, Jesucristo le muestra su gracia, su amor. No es la misma gracia, mismo amor, la misma paciencia que nos ha mostrado, nos muestra y nos mostrará siempre nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta es sí, Señor. ¿Verdad? Eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia. Y el Señor siempre nos dice, levántate, levántate. Tu ministerio, lo que yo te he encomendado, encamínate, sigue compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Y dicho y hecho lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, una motivación espiritual, un perdón, un regalo, un paquete completo que su Señor Jesucristo le dio a este Saulo de Tarso, y lo propio lo hace con nosotros. Con eso en mente, con la certeza absoluta del perdón y la certeza de nuestra salvación y el gozo de proclamar el Evangelio, ¿qué pediremos al Señor que obre en nuestra vida para poner en práctica su palabra? La aplicación práctica de los frutos de gratitud hacia el Señor. Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿pediría usted? Querida Gabriela, adelante, hermana. Gracias por su participación. Bueno, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Yo siento que una de las cosas que ¿verdad? Particularmente yo podría pedir es que muchas veces decimos, yo quiero ser como Pablo, y todos decimos, ojalá hayan más Pablos, pero no se trata en sí de la persona, sino de la disposición del corazón. Unos capítulos más adelante, cuando Pablo testifica ante el rey Agripa y Berenice, su esposa, él dice, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, más que una disposición, había una obediencia. Y cuando llega el profeta Agabo y se ata las manos y los pies con el cinto de Pablo, Pablo lo primero que dice es, no estimo preciosa mi vida. Entonces, más que decir que hayan más Pablo, yo diría que haya una disposición del corazón en nosotros. Gracias, Gabriela. Y esa disposición de la que usted bien habla, lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice la Biblia, el Espíritu Santo, bueno, es Dios mismo a través de su palabra, de su Espíritu, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa voluntad. Querida Rudy, Jimmy, y luego vamos con Evangelina. Bueno, ¿no? La pregunta dice que pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Realmente le pido al Señor más amor, ¿no? Más amor y más amor por las almas, ¿no? Que se encuentran en estos momentos perdidas, ¿no? Para poder llevar su palabra, ¿no? Que salga de mí esa, como dice la hermana, esa disposición, ¿no? Que el Espíritu Santo ponga en mí esa disposición, ¿no? De salir, ¿no? De salir y llevar esa palabra que tantos necesitan del Señor, ¿no? Gracias, Rudy. Que el Señor le bendiga, el Señor le dé la fortaleza espiritual. También, un segundito, Jimmy, aquí voy a leer humildad, amor, obediencia, valentía. Pedir, ah, ya nada, agradecer por tanta misericordia y su infinito amor, y por más su salvación totalmente gratuita e inmerecida. Gracias a Arsenio. Jimmy, adelante. Amén, pastor. Yo pediría que no sea como Paulo al principio, como Saulo, ¿no? Que quiera imponer de repente a través de lo que yo he estudiado, de lo que yo creo, sino que sea el Espíritu Santo que a través mío pueda obrar y dar la palabra adecuada para llevar el Evangelio. Gracias, Jimmy. Amén, pastor. Evangelina, adelante. Luego vamos con Annette, José, y concluimos con Maximiliano. Y yo lo que le pediría para mí sería primero que me sane, ¿verdad? Porque tenemos que sanar, que me dé ese entendimiento que tanto necesitamos y que me llene del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos
llevar la palabra a los demás. Eso es lo que yo le pediría. Gracias, Evangelina. Excelente. José, y luego vamos con Anet. Uno delante de Maximiliano. este cuadro es bastante ilustrativo. Lo primero que yo pediría es que me ayudara a ser humilde y tener una sumisión, una capacidad de humillarme ante la presencia de Dios. Otro punto tremendo que le pido, porque debemos entender la palabra, es una visión espiritual. Le pido a Dios que me abra los ojos, una obediencia y una valentía para poder enfrentarme a todas las situaciones, así como Ananías se enfrentó en este momento pensando quién era Saulo de Tarso. Una transformación radical. Le pido a Dios completa para mi vida, así como la hizo con Saulo. Y un reconocimiento de la verdad, oro para que yo pueda reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, querido José, escuchemos a Anet. Sí, pastor, pues yo pediría una transformación. ¿Por qué no le puedo pedir un cambio? Sí, sino la transformación igual como lo tuvo Pablo. Yo a veces me comparo mucho me encanta la historia de Pablo porque fue una transformación. Yo he oído que un cambio, digo, no, un cambio no, porque quizá nuestro carácter no puede ser igual, ¿verdad? Pero el carácter que tenía a Pablo, así como lo tuvo Pedro, si hubiera sido un cambio, no hubiera cambiado total, pero ese carácter le era único para Jesús. Entonces yo pediría ese cambio, tener ese carácter fuerte, ¿verdad? Y más que nada, pues caminar como el Señor, que es un pedir, ¿verdad? Porque pues Jesús pagó el precio y Pablo también. Entonces es de cuidado, pero sí sería una transformación. Gracias, Anet. Escuchemos a Maximiliano. Gracias, hermano. Podemos ver en el verso 16, cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hay momentos que yo le pediría al Señor porque madurez espiritual, porque a veces me falta, le soy sincero, y no podemos ver esos padecimientos, ¿no? que vienen a causa del Evangelio, y nosotros pensamos que viene por circunstancias que se nos atraviesan, y es madurez que nos falta un poco, a mí en lo personal. Gracias, Y lo querido. veo reflejado en el verso 16, cuando le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a veces padecemos y no somos maduros como para agarrar en el aire de que viene por parte del Evangelio. Gracias, Maximiliano. Gracias, hermanos, hermanas. Qué maravillosas peticiones de un corazón humilde, de un corazón postrado a los pies de Cristo, y que el Señor nos conceda esa humilde petición, ¿verdad? Que nos mantenga firmes en la fe. Y también ustedes mencionaron mucho la palabra humildad, la palabra fortaleza, que nos dé el deseo de compartir valientemente el Evangelio, ¿verdad? Excelente. Entonces un poquito vamos a pensar en la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y vamos ya pensando en esta pregunta. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. Un poquito de la biografía de Pablo, no vamos a profundizar mucho, pero a breves rasgos nomás. Claramente Saulo de Tarso, después Pablo, no creía en Jesús de Nazaret, que él era el Salvador prometido, ¿verdad? El Mesías. La persecución lo dice eso, ¿verdad? Era un fariseo que creía en una buena relación con Dios, y la salvación dependían de la vida que él vivía, las cosas que él hacía, ¿verdad? No creía para nada en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Era 100% judío, 100% ciudadano romano,
es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles y para llevar un mensaje de salvación que muchos años se enfocaba solamente para los judíos, pero ahora tiene que ser predicada a los gentiles, sean los no judíos, de todos los pueblos del mundo. Su actitud, su carácter, ¿verdad? Respirando amenazas de muerte contra los creyentes. Eso era todos los días. Se levantaba y se acostaba a dormir habiendo cumplido con su propósito de poner preso, de exterminar la religión, la fe en Cristo Jesús, que lo llamaban el camino, entre otras cosas. También mencionaban ustedes que era muy catedrático, ¿verdad? Era instruido por un gran maestro en aquella época, Gamaliel, era un judío muy respetado en su momento. Entonces Pablo tenía esa sapiencia, ¿verdad? De conocer las escrituras del Antiguo Testamento, pero desafortunadamente estaba cegado, sus oídos tapados, su boca cerrada, su corazón con una capa no sé, de concreto, de lo que queramos llamar, ¿verdad? Porque leía las escrituras y en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que apuntaban directamente era a Jesucristo, el Mesías prometido. Con con esa biografía, con ese perfil del apóstol Pablo, que todos sabemos no era nada bueno, ¿verdad? Era cada vez que me imagino que los cristianos que escuchaban el nombre de Pablo corrían a esconderse. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Tiene cuenta. Y ahorita vamos a leer el pasaje bíblico donde el apóstol Pablo mismo dice lo que sucedió. Querida Miguelina, gracias por su participación, hermana. Cuéntenos un poquitico. ¿Por qué ella María? Pues Pablo era reconocido como un hombre que estaba muy preparado, sabía idiomas, conocía la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento, o sea, estudió a los pies de Gamaliel. Entonces era una persona preparada, pero su corazón estaba limpio también porque él amaba a Dios y lo buscaba con un corazón dispuesto. El problema es que estaba equivocado, pero Jesús conocía el corazón de Pablo, por eso lo llamó a ser misionero. El verdadero corazón, el verdadero sentir de Pablo era verdaderamente servir a Dios, era limpio. Y de esa manera, pues, o sea, él perseguía a los cristianos creyendo que estaba agradando a Dios, como en la actualidad lo que sucede. Muchas personas que son de las iglesias, otras iglesias que tenemos a nuestro alrededor, todas esas personas, muchas creen agradar a Dios con sus peregrinaciones, con sus mandas, creen que de esa manera agradan a Dios y pues están equivocadas, ¿verdad? Pero Dios ve el corazón de las personas. Gracias, Miguelina. Escuchemos a Anet, José Sí, y Evangelina. sí, pues como lo dijo la hermana, realmente Dios conocía el potencial que tenía Paulo, ese carácter, principalmente el carácter, pero la transformación que ya había hecho el Espíritu Santo en él y que él iba a pelear por la causa. O sea, que así como estuvo peleando en contra, ahora sabía que le era como yo hace un momento, Instrumento, ajá. un instrumento, sí, y ese corazón, él conocía, él sabía, solamente empezó, lo capacitó, ¿verdad? Y por obra del Espíritu Santo, y le fue, por eso lo escogió. Gracias, Anet, José, Evangelina, y concluimos con Gabriela para leer los textos bíblicos después. José.
Sí, pero lo que estaba escribiendo, porque es que es un testimonio impactante, porque pasar de ser un perseguidor de cristianos a ser un principal defensor, aquí vemos que es un testimonio poderoso del poder y la gracia y el perdón de Dios. Su historia demostró que Dios podía transformar a un hombre como él, que estaba respirando amenazas de muerte. Esto está en Hechos 9:1, y podía transformar a cualquier persona sin importar su pasado. Gracias, José. Querida Evangelina. Yo pienso que es porque él era un elegido, porque Dios ya sabe, conoce a cada uno de nosotros. Nosotros podemos andar por buenos pasos, por malos pasos, pero Él sabe dónde va a sembrar esa semilla y va a estar la cosecha. Entonces Él estaba seguro que ahí con Pablo la tendría. Cada uno Él conoce los corazones nuestros, ¿verdad? Pienso. Gracias, Evangelina. Concluimos con Gabriela. Adelante. Bueno, pastor, a mi pensar, primeramente, pues considero que Dios llama a Pablo por pura misericordia, ¿verdad? Porque todo lo que nos pasa en nuestras vidas, a nuestro proceso de arrepentimiento es por pura misericordia. Seguidamente, estamos hablando de una persona que sí sabía mucho, una persona muy instruida, instruido por uno de los judíos más famosos en aquel momento. Entonces, él de ley, de escritura, sabía mucho, pero Pablo tenía su corazón endurecido. Dice la Biblia que Pablo incluso obligaba a las personas a blasfemar de Dios, así de duro era su corazón. Entonces yo siempre he creído que no hay mejor manera de nosotros predicar que con el ejemplo. O sea, la pasión y el celo que Pablo tenía lo hace pasar de ser un perseguidor a ser un perseguido. Esa es mi opinión. Gracias, querida Gabriela. Muy bien, excelente. Entonces, dos palabras profundas, sencillas y bíblicas. Dios llamó a Pablo, a alguien que lo perseguía, por pura gracia y pura misericordia, ¿verdad? Quizás podemos escribir una lista, hacer una lista de los atributos que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero primero y ante todo es la gracia de Dios la que transforma nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer cosas que antes no lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a Timoteo una, una, una síntesis, una radiografía, si se podría decir, de su vida. Vamos a leer aquí unos pasajes bíblicos que son hermosos. Yo creo que sería maravilloso tomarlo muy personal para nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe esto. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Obra de Dios, ¿verdad? Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo después escribe, ¿verdad? Que todo lo que antes había hecho lo tomó como basura, como estiércol, ¿verdad? Porque no conocía nada de Cristo, ¿verdad? Y acá dice, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice. Ya leí esto. Sí, aquí está. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nota dos bendiciones maravillosas que solo vienen de Dios, que es la gracia de Dios, un regalo, un favor inmerecido, que no espera nada a cambio de nosotros, ¿verdad? Y la otra es la misericordia de Dios, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo miró a este Pablo como cualquiera de nosotros, un pecador perdido, ciego, terco, que pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero que estaba
caminando en la dirección contraria, caminando directamente al infierno. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo confrontó, lo transformó, lo eh, convirtió en lo que Dios quiso que sea Saulo de Tarso. Es lo mismo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Ha hecho un cambio espiritual de adentro hacia afuera. No sé si a usted le habrá pasado, pero a mí sí me pasa muchas de las veces. A veces ni siquiera yo mismo me doy cuenta de la vida que el Señor me está este, llevando que viva en este mundo, ¿verdad? Mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, la paciencia que antes no la tenía. Son cosas que si uno se pone a pensar en nuestra transformación espiritual, el Espíritu Santo lo ha hecho lo mismo con nosotros. Entonces, dos cositas. ¿Por qué escogió Dios a Pablo? Por gracia y por misericordia. Después usted póngale lo que sea lo que sea lo que he estudiado y todo, pero eso viene en tercer, cuarto, quinto lugar. Lo primero y lo primero, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y en base a esa gracia y misericordia, Dios usó a esta roca, una piedra que encontró por allí, y Dios lo transformó en un diamante maravilloso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad? Se me eriza la piel, porque yo también, usted también puede decir lo mismo. Eso es lo que hizo Jesucristo con Saulo de Tarso, que lo describe en breves rasgos lo que era antes de que Cristo lo haya confrontado con su poder eterno. ¿Verdad? Muy bien, ya vimos por qué llamó Jesucristo a Saulo de Tarso. Ahora viene la pregunta para ustedes, muy personal. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? ¿Será por sus talentos? ¿Será por su habilidad de compartir con otros el Evangelio? ¿Por su disposición de compartir con otros la palabra de Dios? ¿O por qué? ¿Por qué le llama? Cuéntenme, hermanos. Hermanos. Querida Evangelina, adelante. Yo pienso que dentro de todas las cosas, Él nos prueba a ver cómo estamos, a ver cómo está ese corazón, si somos capaces, porque nosotros podemos estudiar, podemos hacer miles de cosas, pero también eso se lleva a la práctica, a la acción de la persona, a ver cómo estamos, si somos dignos de estar en ese lugar. Yo pienso eso. Gracias, que Evangelina. ¿Quién es digno de hacer la obra del Señor, de los que estamos aquí? Este, Nadie Ninguno. somos dignos. Ninguno de nosotros. Dios, otra vez, por su poder, su amor, su misericordia, nos hace que seamos lo que Él quiere que seamos para que compartamos el Evangelio. Entonces, escuchemos a Rudy, Ricarda, José. Bueno, porque creo que Dios conoce los corazones, ¿no? De los que realmente tienen la disposición, el amor y la pasión por aquellas personas que necesitan de Dios, ¿no? Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, aquí el Señor está escogiendo a los que son capaces de compartir el Evangelio, ¿verdad? Cuando en realidad Él es quien nos transforma. Si no fuera por Él, yo no quiero compartir el Evangelio.
Si en mi naturaleza pecaminosa yo soy un enemigo de Dios, y lo que menos quiero hacer es que sepan que hay salvación en Cristo Jesús. Eso lo hace Dios a través de su Espíritu. Querida Ricarda, luego vamos con José y concluimos con Miguelina. Hermano, usted lo acaba de decir ahorita, es por gracia, porque el verdadero Hijo de Dios ha sentido la llenura del Espíritu Santo. Él nos revela quién es Él y por lo tanto, por lo que Él es, nosotros tenemos que hacer eso. No es porque seamos nosotros capaces por nuestra sabiduría, por todo lo que Él nos da en nuestra propia naturaleza. Gracias, querida hermana, por la gracia de Dios. Muy bien. Como Escuchemos a seres José. humanos, sino eso, todos somos capaces de llevarlo a cabo por la Gracias, fe. Ricardo, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el dínamo de Dios, que es el Evangelio, ¿verdad? José, y luego vamos con Miguelina. Bueno, hay algo principal, que el servicio es el corazón de nuestra fe. El servicio que nosotros tenemos que presentar a la iglesia es el corazón de nuestra fe. Los puntos, nosotros servimos a la iglesia para seguir el ejemplo de Jesús. Servimos a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo de Cristo, donde cada creyente es una parte vital para poder que ésta funcione, para demostrar amor y gratitud. Servir es una forma de adoración en acción, es una respuesta del amor y la gratitud por la salvación que nosotros hemos inmerecidamente recibido, para cumplir la gran misión en la que hemos estado hablando aquí. Ya, la iglesia no existe solo para sus miembros. Dios nos ha llamado para ser una luz en el mundo y dar a conocer el evangelio. Gracias, querido José. Escuchemos a Miguelina. Cuéntenos, hermana. Pues, como dijo la hermana Ricarda, por la gracia y la misericordia de Dios, por lo que usted nos dijo, pastor, por esta gracia y misericordia, Dios nos escoge. Ahora sí que nosotros somos siervos suyos, humildes, que no tenemos gracia por nosotros mismos, pero Él nos la da. Él nos da ahora sí que la misericordia y su amor, y nos transforma, nos ha transformado, porque nosotros como éramos, pues no estábamos dispuestos a servirle al Señor, pero Él con su infinita misericordia nos ha dado ahora sí que el entendimiento de conocerle, y nos pone el querer como el hacer, ¿verdad? Como dice su palabra, Él pone en nosotros el deseo de servirle. Gracias, Miguelina. Bien dicho. Excelente, hermanos, hermanos. Muy bien, entonces, nomás para recordar nuestra condición espiritual, a veces cuando el orgullo, la arrogancia sale a flote, ¿verdad? Creyendo que merecemos que Dios nos haya dado algo para compartir, o algo, ¿verdad?, que viene de nosotros. Entonces, recordando estos textos bíblicos, estamos ahorita en Efesios capítulo 1, del 1 hasta el 10. Vamos a leer, ¿verdad? Entonces dice: esta es nuestra identidad, esta es nuestra radiografía espiritual. La radiografía de Dios penetra hasta la médula de nuestros huesos y nos ve tal y cual como somos. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, ahí se incluye el apóstol Pablo, ¿verdad?, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Literalmente, Dios no nos podía ver ni en pintura,
por nuestra naturaleza pecaminosa, porque llegamos a este mundo con ese pecado heredado, ¿verdad? Y va el contraste. Mira usted, esto es lo que nosotros somos por naturaleza, por nuestros propios méritos. No podemos arreglar el problema mundial del pecado, ¿verdad? Aquí está este cambio que hace esta preposición, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, providencia divina, intervención divina, dice, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo usa 100 veces en sus cartas la palabra gracia. Y continúa. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Aún las obras de servicio, los frutos de nuestra fe, son regalos de Dios que ya las ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros hemos sido llamados a compartir el Evangelio? Por pura gracia, por puro amor. ¿Por qué? Porque el Señor anhela que contemos la historia a los demás tal y cual como el Señor nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo con nosotros? El primer paso transformó nuestras vidas, de pecadores, de blasfemos, de egoístas, de hipócritas, de incrédulos, de traicioneros, mentirosos, y la lista continúa, para que hoy seamos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, con un amor, con un anhelo, con un deseo, con una gratitud inmensa de compartir el Evangelio como lo hizo el apóstol Pablo. Compartimos el Evangelio con gozo porque Cristo nos ha concedido ese bendito privilegio. Entonces, qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Que somos como el apóstol Pablo, quien también fue transformado por el mismo poder de Jesucristo. Excelente. ¿Algún comentario final, alguna duda, algo que desee acotar antes de darles la lección para la clase el día lunes? Y si no, papel y lápiz, aquí vamos a anotar la tarea. Lección 5, ya vamos avanzando. Denle un vistazo a Hechos 10, 11 y 12. Menos mal que tenemos el fin de semana, nos va a tocar leer bastantito ahora. Y para ver, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 10. Luego el apóstol Pablo enseguida comenzó el ministerio. Y en el capítulo 13 ya vamos a ver que sale de Jerusalén en los viajes misioneros y comienza a compartir el evangelio en diferentes lugares fuera de Jerusalén, ¿verdad? Aquí está. Entonces, los textos bíblicos van a leer los capítulos 10, 11 y 12 para que tengan un contexto histórico de la iglesia cristiana, de lo que sucedió en esos capítulos, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 13, de los versículos 13 al 52. Muy bien, pregunta de la lección. Tenemos, el Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué el Señor? Vamos a poner ahí. ¿Por qué el Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Esa es la pregunta. Querida Net, cuéntenos todo. Sí, quería hacer solo la pregunta que vi ahí. La tarea va a ser de lo que vimos hoy, de la lección 4. Sí,
Bueno, la tarea para no, Es que aquí está. como veo aquí pregunta de la lección 4, por eso. Sí, esto debería estar como separado. Entonces, esta es la conclusión. Decía, pregunta de la lección 4 de la de hoy. Entonces dice, el Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Usted sencillamente puede poner la respuesta que dimos acá, por pura gracia, por pura misericordia, y ahí si desea agregar un versículo bíblico, algo, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta de la lección 4, la pregunta 4 del proyecto final. ¿Tiene sentido, Annette? No la escucho, hermana querida. Perdón, sí estaba un poco confundida ahí. Entonces, esta pregunta de la lección 4 es de la tarea del proyecto final. El proyecto final, exactamente. Ah, ok, Sí. sí, Ujú. está un poco confusa ahí. Ok, gracias. Sí, realmente está, porque no debería estar aquí junto con la tarea. Bueno, Sí, gracias. excelente. Ya. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, postrados ante tus pies, te damos infinitas gracias por el milagro de la fe que has obrado en nuestros corazones. Señor, lo mismo que hiciste con Saulo de Tarso, lo has hecho, lo haces y lo seguirás haciendo con cada uno de nosotros. Bendito Dios, que cada día postrados ante tus pies, te demos gracias, Padre Celestial, por haberte fijado en nosotros, por habernos mostrado tu misericordia, por habernos rescatado de la muerte, del diablo y del infierno, por habernos concedido el bendito privilegio de ser hijos de Dios, de haber sido perdonados de todas nuestras iniquidades, de haber sido lavados con tu sangre, de haber sido cubiertos con tu manto de justicia para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todo esto, Señor, por pura gracia, por pura misericordia, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Señor, no hemos hecho nada para merecerlo, no hemos hecho nada para ganárnoslos, pero tú nos has regalado por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, porque Señor, tú deseas que estemos un día en el cielo contemplando tu presencia. Bendice, Señor, mientras estemos del otro lado del cielo, aquí en esta tierra, que compartamos valientemente el Evangelio con todo el mundo, empezando por nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, que a ellos les contemos la historia de cómo Jesucristo transformó nuestras vidas, y cómo convirtió nuestras almas por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, cuídales de todo mal y peligro. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que todos y todas tengan una bendecida noche. Un abrazo fraternal para todos